¿Cómo determinar el área de corte efectiva de una broca impregnada de diamante? Tips y recomendaciones esenciales en perforación diamantina. Tenemos como ejemplo una broca impregnada H cuyo diámetro externo de la matriz diamantada es de 96 milímetros y el diámetro interno es de 63.5 milímetros. Para calcular el área frontal de corte de una broca impregnada podemos usar la fórmula del área de un anillo, área de corte efectiva. Aquí podemos observar el área frontal de corte es igual al valor pi por 96 milímetros entre 2 al cuadrado menos 63.5 milímetros entre 2 al cuadrado. La ecuación para calcular el área frontal de corte de una broca impregnada es la siguiente. Para los radios exteriores e interiores tenemos, con los valores de una broca H, 92 sobre 2, 48 milímetros, 63.5 sobre 2, 31.75 milímetros. Con estos valores, el área frontal de corte A, entre paréntesis, se calcula de la siguiente manera. Vamos a desarrollar la ecuación. Trasladamos aquí, esta es la ecuación. Trasladamos la cifra, los valores que hemos obtenido aquí, las ponemos aquí y tenemos que el área efectiva de corte es igual al valor pi por 48 al cuadrado menos 31.75 al cuadrado. Desarrollando la ecuación, tenemos que el área efectiva de corte es igual al valor pi por 2304 menos 1007.5625. Seguimos desarrollando la ecuación. Tenemos el área efectiva de corte es igual a pi por 1296.4375, lo cual nos da un resultado de 4071.31 milímetros cuadrados. Conversión. Para convertir el área de corte de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados, simplemente dividimos el valor del área en milímetros cuadrados por 100 para obtener el equivalente en centímetros cuadrados, ¿no? Llevando estas fórmulas al Excel, obtenemos los resultados que podemos observar en la siguiente tabla, ¿no? Aquí tenemos la conversión de milímetros a centímetros cuadrados, lo cual nos ofrece un resultado de 40.75 centímetros cuadrados como área frontal de corte o área efectiva de corte de una broca impregnada de diámetro H, de una broca impregnada de diamante diámetro H o HQ. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla con los diferentes diámetros desde el BTW hasta el PQ, con las ecuaciones o con las fórmulas llevadas al Excel, donde fácilmente podemos obtener el área frontal de corte en centímetros cuadrados, ¿no? Considerar, este es un factor que tiene un impacto en la velocidad de corte
el ratio de penetración y la productividad de las perforaciones. Para más tips y recomendaciones esenciales en perforaciones diamantina, diríjase al siguiente enlace. Gracias.